Hola, Revit tiene un gran problema, tiene varios problemas, pero uno de los problemas más graves que tiene es la falta de librerías de familias, sobre todo familias para interiores. Una silla, una mesa, todo lo que sea mobiliario, accesorios, productos, no vienen en Revit y te los tenés que conseguir vos. ¿Cómo los conseguís? Navegando por páginas interminables, descargándolas de algún link que te pasa a alguien por Instagram que en realidad lo único que quiere es conseguir más seguidores y te enchufa las familias que hizo él o que las consiguió. Vaya a saber quién las hizo, cómo las hizo. Familias que en una de esas tienen cantidades industriales de polígonos y hacen que tu Revit se clave y no puedas trabajar más tu archivo, o que no son paramétricas, tenés que usar exactamente esa medida o exactamente esos materiales. Materiales muchas veces vienen sin materiales. Entonces yo encontré una solución para este problema, que es justamente la que te traigo hoy. Es un plugin que corre dentro de Revit y que aloja 7000 familias para diseños de interiores. Tiene una versión gratuita, de la cual te dejo el link en la descripción, y como te dije, para mí fue la gran solución. Este es uno de mis mayores secretos en Revit. Cuando yo necesito familias para diseño de interiores, en lugar de navegar interminablemente en páginas de internet que ofrecen familias, algunas con mejor interfaz que otras y otras no muy recomendables, yo directamente voy a mis complementos y ejecuto Blocks. Blocks es un plugin que está integrado dentro de Revit y que me permite rápidamente encontrar el que necesito, seleccionarlo y rápidamente ubicarlo donde yo quiero. Inclusive ni bien seleccionas uno, abajo te aparecen familias sugeridas. A verle. Acá las tenés y eventualmente, si no querés, puedes configurar para que no te aparezcan. Inclusive tenés modo oscuro. El plugin es muy cómodo de usar y en el momento en que no lo necesitas, lo puedes sacar de la pantalla. Para que no te ocupe lugar. Claro, yo en general lo tengo siempre abierto, solo que lo tengo en la pantalla de al lado. De esta manera voy cargando cada una de las familias que necesito y cuando termino hago el render con inteligencia artificial. Así era antes y así es ahora. Wow, profe. ¿Y todo con esas familias? Todo con estas familias. Recordá, está en complementos Blocks. Pero eso no lo tengo ahí, profe. No, porque lo tenés que instalar. ¿Cómo lo instalo? Fíjate, si vamos al App Store de Autodesk, buscamos Family Libraries y te vas a buscar los más descargados. ¡Ay, te aparece en primer lugar! Exactamente, pero ojo, esta es una versión de prueba. ¿Acá no lo bajo de acá? Yo te voy a dejar un link en la descripción para que lo bajes gratuito. A ver, entrale acá. Fíjate, como te mostré recién, te cuenta que puedes agregar rápidamente cualquier familia paramétrica con un solo clic. Y además, cada semana se incorporan a la biblioteca nuevas familias de muebles y decoración. Entonces lo van actualizando. Lógico. Y tenés descarga gratuita, agregás familias con un solo clic, tenés una barra de búsqueda intuitiva, podés marcar tus favoritos para tenerlos siempre a mano, tenés los principales fabricantes y viene disponible en portugués, inglés y español. Funciona a partir del Revit 2020 y acá te describen la versión de prueba, que tiene periodo de prueba ilimitado, que no hace falta tener tarjeta de crédito, que se actualiza semanalmente, pero arriba te aclara que no uses el instalador estándar de la App Store. ¿A dónde lo bajo? Tenés el link en la descripción. Lo interesante de esto es que todas las familias son paramétricas. Por ejemplo, este Bañitoris tiene sus dimensiones, su altura, el largo, la profundidad, el espejo también. ¿Eso le puedo cambiar? La que quieras, fíjate, queremos un diámetro de 1 metro y ahí está. Oh, mira qué bueno. Otra cosa importantísima es que todas las familias MEP, por ejemplo, vienen con sus conectores. En este caso, por ejemplo, tenés provisión de agua fría, desagüe, lo mismo en la regadera de la ducha o inclusive en los desagües, pudiendo generar sistemas rápidamente de tuberías e incorporándolos a todos los sistemas de tu proyecto. Bueno, a ver, mostrame el plugin. Bueno, vamos a navegarlo, abrimos Blocks, acá está, fíjate, a la izquierda tenés Home, que es esta pantalla que tiene las categorías, los elementos destacados de esta semana,
las colecciones nuevas. ¿Es que tiene 3 nada más? No, de todo vos podés desplegar. Hay un montón, profe. Claro, ¿ves? Acá te va poniendo las nuevas y si te fijas acá ya te va avisando que el 26 de mayo se van a subir escritorios de recepcionista y que el 2 de junio, Falta una semana. exacto, se suben maquinarias de construcción. Todas las semanas, 25 familias nuevas. Bueno, tenés las marcas, los que están en tendencia y a todo esto en realidad podés llegar desde acá. Por ejemplo, si te vas a Collections. ¿Te parece lo que veíamos recién? Pero fíjate, tenés materiales. Muy bueno, profe, trae materiales. Acá tenés las marcas, trabaja con muchísimas marcas. Por ejemplo, si vos buscás, no sé, IKEA. Me gustó IKEA. IKEA. Le damos Enter, ahí encontró la marca y entramos a buscar y aparece todo mobiliario provisto por IKEA. Esos son los que yo puedo comprar. Claro, Y son igualitos. son igualitos. Vamos a ver esto en 3D y vamos a incorporar, por ejemplo, este. No, me gusta más el de abajo. Este de acá. Ese. Bueno, lo seleccionamos, lo aplicamos y vamos a inspeccionar las propiedades que tiene. Fíjate, tenés la altura, le cambias la altura, 2,5 metros, el ancho, 1,5 metros. ¿Y se pueden abrir las puertitas? Se pueden abrir las puertitas, seleccionás y acá le decís que la puerta derecha esté abierta a 90 grados y que la puerta izquierda esté abierta a 60 grados. Le das aplicar. A ver, de seleccionar. Wow, profe, está bueno, ¿eh? ¿Y si lo hago más chiquito, ahora las puertas se hacen más chiquitas? Lógico, Wilson. Seleccionamos y volvemos esto, no sé, a 1 metro. Aplicar. Wow, profe, está muy bueno. Abrime un cajón. Sos hincha pelota. ¿Cuál querés? Al de abajo de todo. Bueno, lo seleccionás y acá le decís que el de abajo esté abierto, por ejemplo, unos 30 centímetros. Lo aplicás. Ay, profe, me gusta mucho esto. Está muy buenísimo. Sí. Más allá de todos los parámetros que tiene, que realmente están muy buenos, también es importante destacar que vienen con sus materiales. Y fíjate que los materiales ya vienen con su textura. Y si vos lo seleccionás, en este caso, fíjate que viene con distintas opciones de materiales. Por ejemplo, esta que es roja. Mirá, te lo hizo rojo. O esta que es toda de madera. Está bueno, profe. ¿Trae puertas, ventanas, esas cosas? Lógico. Mirá, vamos a buscar puertas. Y ahí tenés 740 puertas. Vamos a borrar este y vamos a incluir, no sé, cualquiera, hay un montón. Vamos a elegir, por ejemplo, este, que es puertas corredizas de ducha. La ubicamos en la pared que queremos. Ahí ya está. Fíjate, vamos a poner esta, por ejemplo, y sencillamente la ubicamos de un lado, del otro, y ya está. Muy bueno, profe. Y así, aparte de los baños, ¿qué otra cosa tiene? Tiene lo que se te ocurra, fíjate. Para decoración, y acá queremos almacenamiento. Y ahí te aparecen 50 resultados. O para exteriores, por ejemplo. ¿No me dijiste que era para interiores? Sí, pero tiene cosas para exteriores. A ver. Y, por ejemplo, muebles de patio. ¿Y de pileta? Y de pileta tenés acá. Mira cuántas piletas, profe. Muy buenísimo. ¿Hiciste render de pileta? Sí, fíjate. Acá tenés plantas, más plantas, mesas, sillas, inclusive personas, reposeras. ¿Y a ver el render? Bueno, la vista en 3D es esta. ¿Y el render? Y este es el render. ¡Wow, profe! ¿Todo con este plugin? Todo con este plugin. Muy buenísimo, profe. Mostrame otro más. Fíjate este, por ejemplo. Es una oficina tipo coworking y todas y cada una de las piezas son bloques de blocks. ¿Y los muñequitos de madera también? También vos los podés incorporar como escala humana. ¿Y a ver el render? El render es este. ¡Wow, profe! Quiero estos mueblecitos. Pero con esta te cago, a que no tiene escaleras mecánicas. Bueno, las escaleras mecánicas en realidad son de mis favoritos. De hecho, yo las tengo guardadas acá en mis favoritos. No solamente tiene escalera mecánica, sino que tiene ascensor panorámico, molinete, ascensores. Mira, tiene barreras antichoreo. Claro, de estas. ¿Y a ver qué otros favoritos tenés? Y acá arriba, por ejemplo, tengo muebles de Le Corbusier, de Alvar Aalto, el BKF. Acá lo tenés. ¡Wow, profe! Y la verdad que se mueve bastante rápido. Sí, porque las librerías están optimizadas. Fíjate, vamos a una planta
Y más allá de que tenemos mucha geometría por acá, fíjate que se mueve con total tranquilidad sin ningún tipo de problema. Sí, pues yo el otro día bajé un sofá de familia. ¿Querés abrirla? Sí, ¿dónde está? Ahí te mando un WeTransfer. ¿Qué tan grande es? Un poquito. Bueno, ¿y qué querés? ¿Que lo insertemos acá? Sí, insertarle. Ahora no lo podemos insertar desde acá. Porque no es de Vlogs. No, entonces tenemos que ir a insertar, cargar familia. Acá la tenemos. ¿Cuánto pesa? 57 megas. Sí, pero está buenísimo, profe. A ver, vamos a ver si vale la pena. Le damos a abrir. Se demora un poquito. Bien, y ahora vamos a insertarla. Ahí está, sofá. Y acá viene. Está pesada, Wilson. Sí, profe, por eso quería que la vieras. Bueno, ahora vamos a rotarla. Se toma su tiempo para rotar. Y vamos a ubicarla más o menos ahí. Sí, ¿viste que se te clava el revés? Y sí, este es el problema que tienen estas familias. Es porque vos le pusiste un montón de cosas y el tuyo anda bien. Es que andás a ver quién hizo esta familia. ¿De dónde la descargaste? De una de estas páginas que vos decís. Bueno, fíjate todo el tiempo que te está demorando. Ahí por fin se cargó. Vamos a verla en 3D. Mira que sofá más lindo, profe. Sí, Wilson, todo lo que quieras, pero fíjate que no se puede trabajar. Mirá la resolución que tiene. Viste, profe, está buenísima, tiene muchísimos detalles. Sí, pero así es como haces cagar tu flujo de trabajo. Fíjate ahora lo que cuesta mover esto. Vamos a seleccionar esto, vamos a borrarlo. Y fíjate con la facilidad que lo muevo ahora. Sí, profe, tenés razón. Bueno, muéstrame la escalera mecánica y no te molesto más. Bueno, mira, vamos a abrir el ejemplo típico que trae siempre Revit. Y vamos a eliminar estas escaleras. Y abro Blocks. Y me traigo la escalera. Y vamos a ubicar, por ejemplo, ahí. Y vamos a verla en este corte. Y ahí la tenés. Es que ya coincide todo. Lógico. ¿Y qué parámetros tiene? Bueno, esta escalera, por ejemplo, tiene la inclinación, que está muy bueno. Va de nivel a nivel y se ajusta automáticamente. A ver, subirle al nivel. Y a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir el nivel 2, que está en 380. Voy a cerrar los bloques porque ya no los necesito más. Y en lugar de 380 vamos a subirlo, no sé, a 420. Le damos OK. Ay, se ajustó solita. Se ajusta solita. Inclusive, no sé, suponete que vamos a copiar esta que pertenece al entry level y vamos a pegarla en el nivel 2. Selecciono el nivel 2 y fíjate cómo se ajusta a los distintos niveles. Si yo ahora modifico el nivel 3 y lo llevo, por ejemplo, a 8 metros, la escalera se ajusta ahora con el nivel 3. ¿Y si le cambia el ángulo? Y si le cambias el ángulo, te va a quedar demasiado inclinada. A ver, vamos a ponerle, no sé, 32 grados. Le damos a aplicar. ¡Ay, te lo cambió! Y a su vez tenés parámetros para modificarle el largo de la plataforma, el ancho de la escalera. Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¡Wow, profe, está muy buenísima! Y obviamente en cualquier momento, si vos querés, podés editarla. Y te vas a dar cuenta que realmente está hecha por personas que saben. Sí, profe, ahí le puse muchas cosas que yo no le pongo a mi familia. No, ya vi, como la familia del sofá. Sí, que no le pude poner material, ¿vos sabés? Bueno, ¿te das cuenta? Esa es una de las grandes ventajas que tiene el hecho de poder confiar en un plugin como Blocks, que está desarrollado por gente idónea, es decir, gente que sabe de familia, gente que trabaja haciendo familias. Familias consistentes en calidad de geometría, consistentes en parámetros, familias con materiales, bueno, todo lo que te mostré hoy y que vos lo podés tener de forma gratuita. La versión que te mostré hoy es de pago, pero te invito a que pruebes la versión gratuita porque realmente es una solución. Como te decía al principio, Revit tiene un gran problema y este plugin resuelve ese problema absolutamente. Vas a tener tus librerías organizadas dentro de Revit. Ya no vas a tener que andar más luchando por descargar la familia que querés y guardarla en un sector de tu disco que después no sabes dónde es y tenés que ir a buscarla y perder tiempo en encontrar a ver si era esta, si no era esta, dónde la guardo, en qué archivo la puse. Y tampoco vas a correr el riesgo de usar familias que fueron hechas por alguien que las sube a estas plataformas que, bueno,
las que te mostré al principio, en donde cualquiera puede compartir una familia, desde un eximio profesional que se la pasa haciendo familias, que dudo que suba familias ahí, hasta un estudiante que no tiene la más remota idea, que logró hacer una sillita que tiene millones de polígonos y la sube trasladando su problema, su desconocimiento sobre el software a tu archivo. Hay que ser muy cuidadoso con nuestro proyecto porque ya sabemos que Revit es un software muy complejo ya de por sí y el exceso de geometría o la falta de funcionalidad de esa geometría, en este caso en familias, va en detrimento de tu trabajo justamente. No te podés dar el lujo de andar contaminando tu archivo con material de terceros que no conoces o de conformarte con una solución que en realidad no te sirve, que podría ser muchísimo mejor. Como te digo, este plugin es gratuito, bájalo, usalo. Su versión de prueba es ilimitada, usa el link que te dejé abajo en la descripción y enamórate de Blox, porque la verdad te va a solucionar muchísimo la vida. Ya viste lo fácil que es incluir cada una de estas familias, lo fácil que es encontrarlas, lo fácil que es destacarlas como favorito, cambiarle materiales, cambiarle sus parámetros. Es realmente una solución. Es, como te decía al principio, uno de mis mayores secretos. No es un secreto porque en realidad te lo estoy diciendo a vos. Pero de esa manera tenés tus familias organizadas por categorías, con materiales, con parámetros, con todo lo que necesitas y ya no corres el riesgo de traer cosas foráneas a tu archivo. La versión de pago tiene más de 7.000 familias, todas de la calidad de las que te mostré hoy. Te invito a que navegues inclusive en el sitio web de Blox y como te dije, hoy voy a sortear 3 licencias entre quienes comenten este video, pero estate atento porque cuando yo sorteo te respondo el comentario ganador. Si es tu comentario te lo respondo y te digo ganaste, estate atento a las respuestas. También las publico en mi comunidad de YouTube. Inclusive ahí te dejo los links para que veas cómo hice el sorteo. Pero si en una semana no me respondes, yo lo vuelvo a sortear. Así que estate atento. El emoji que vamos a utilizar para comentar el video, para ganarte una licencia pro mensual de Blox, es una pieza de mobiliario, la que vos quieras. Puede ser una silla, un sillón, una plantita, un emoji que sea parte de las familias que trae Blox. Voy a sortear 3 licencias. Una entre cualquier suscriptor que comente utilizando este emoji, otra entre los miembros del canal que comenten este video y otra entre los miembros de Patreon que comenten este video. A propósito, si no conoces Patreon, te invito a que vengas a Patreon porque en Patreon tengo muchísimo material, hay cerca de 200 videos de Revit, hay muchísimo sobre AutoCAD, sobre SketchUp, sobre Layout y un montón de otras cosas más. Aparte tenemos reuniones semanales, tenemos 8 reuniones al mes en donde te puedes conectar, me podés preguntar lo que quieras, inclusive si sos miembro de Patreon tenés acceso directo a los mensajes para escribirme, yo te respondo, te ayudo con tu archivo, con lo que necesites. Vale $3 por mes, menos que un café en Starbucks. Así que participa en este sorteo, descárgate el plugin de Blox, vas a ver que es una solución. Y hasta acá llegamos hoy. Yo te dejo de este lado el botón de Patreon para que vayas a ver de qué se trata Patreon. Y de este otro lado te dejo un par de videos para seguir aprendiendo porque siempre tenemos algo nuevo por aprender. Adiós.